De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Pasan 9 minutos de las 13 horas, estamos arrancando La Colmena, escuchando a Serú Girán, esta banda increíble argentina, una canción de Charly García, canción de Alicia en el País, una canción que representa este rock argentino que de alguna manera formó parte de la resistencia a la dictadura en el último tramo, ¿no? Ya la democracia se avecinaba en Argentina sobre principios de los 80 y queríamos abrir un poco con este tono también en el mes de mayo, mes de la memoria, que bueno, aquí en La Colmena, como en todos los medios de comunicación y en todo el país, se está hablando mucho, ¿no? De ese pasado que todavía es presente, todavía es memoria y también todavía se busca verdad y justicia. Por lo tanto, queríamos tener este guiño, asociarnos también a lo que puede estar pasando aún en Argentina con esta canción magnífica de Charly García. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Así es, nos aproximamos a esos días donde la memoria ocupa un lugar central. En ese sentido ya me consta que venimos trabajando todos los programas de la radio, también el diario en su edición especial del próximo 20. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a aprovechar para poner una puesta a punto un poco general de cómo vienen las diferentes causas vinculadas a estos delitos de lesa humanidad. Para eso vamos a estar en algunos minutos hablando con el editor de justicia de la diaria, Pablo Méndez, que nos va a mencionar algunos de los casos, algunas de las novedades, un poco para entrar en este proceso de memoria que cada año se inicia en esta fecha. Claro, y recordemos que además es un año particular porque se cumplen 50 años de los asesinatos de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Argentina, y hay también una serie de actividades en este marco. Ya hubo una la semana pasada en el Paraninfo de la Universidad de la República, precisamente un homenaje a Selmar Michelini en el que participó el presidente de la República, 50 años de la infamia, él con nosotros se llamó este homenaje, pero va a haber también otra serie de actividades, de encuentros para precisamente conmemorar estos crímenes. Y bueno, en este marco también, en qué está la causa, ¿no? Con Pablo Méndez trataremos de ubicar un poquito este tema. Hablamos de una de las causas más importantes que tiene el Juzgado de Delitos de Lesa Humanidad, una causa que comenzó en el año 2021 y que refiere a más de 50 ciudadanos y ciudadanas uruguayas en Argentina que fueron asesinados, que fueron perseguidos, que fueron privados de libertad, que como el caso de Macarena Gelman, fue secuestrada, fue suprimida su identidad. Bueno, en fin, un montón de causas en torno a esta gran causa judicial. Es uno de los temas con Pablo, pero bueno, a lo largo de la semana tendremos también otras instancias para seguir hablando de esto. Claro, así es. Mencionar cortito, digo, siempre se pone énfasis en la impunidad. En este caso es algo central en la consigna porque es 30 años marchando contra la impunidad. De ayer y de hoy exigimos respuestas. ¿Dónde están? Esa es la consigna que vamos a estar escuchando en los próximos días. Muy bien, y además hoy es martes de Aguijón con Emilio Díaz, y Emilia nos trae una propuesta que ella vivió, además que participó, por lo tanto viene también con esa vivencia, una actividad en la que también participó junto con Sofía Romano, nuestra compañera de la radio. Estamos hablando del teatro del oprimido, estamos hablando de una forma de hacer teatro que tiene que ver
con un encare más vinculado a lo terapéutico, a la participación de las personas, no como actores, no profesionales, sino como representando también su propia historia. Estamos hablando de un teatro del oprimido que aquí en nuestro país está de alguna manera desarrollado por Sabrina Esperanza, que conoció el trabajo desde cerca de los referentes del teatro del oprimido, y bueno, ella trabaja desde hace un tiempo en INAU, en INISA, y vamos a hablar entonces de esta forma de hacer teatro que tiene que ver con la posibilidad de ofrecerle a las personas privadas de libertad también una escena donde desarrollar también sus propias inquietudes, sus sentimientos, y es de alguna manera un espacio de liberación para las personas que están encarceladas. Claro, muchas veces comunicar da ese espacio de reflexión que necesitamos y que a veces no sabemos por dónde. Adelantarles eso, ¿no? Que Emilia trae relatos, imágenes de esto del teatro del oprimido y la privación de la libertad, así que, bueno, esperar el final de La Colmena para esa linda historia que nos viene a contar una vez más Emilia Díaz. Y después también tenemos la presencia de una colega de La Diaria, de Camila Méndez. Hoy vamos a hablar de un conflicto ambiental que está vigente, que está en discusión a nivel de la Intendencia de Montevideo. Estamos hablando de Bañados de Carrasco, que para el municipio F es un pulmón verde, y así lo presentan en la página oficial, ¿no? Estamos hablando de la zona del noreste de Montevideo, que se extiende esta zona de Bañados de Carrasco, un área aproximadamente de 1.300 hectáreas, que destaca por su riqueza natural, por su función ambiental, alberga a decenas de miles de personas que viven en ese entorno, y en este entorno de humedales, hay un conflicto ambiental porque, bueno, hay un desarrollo inmobiliario que ya tiene una autorización, y bueno, los vecinos, colectivos de la zona están rechazando este proyecto, y bueno, vamos a ver en qué etapa está, ¿no? Hay permisos que todavía no están definidos por parte de las autoridades ambientales, pero bueno, Camila Méndez nos va a contar sobre esto, que tiene movilizados a los vecinos de esa zona de Montevideo del noreste, la zona que está frontera con Canelones. Claro, ¿no? sí. Nuevamente una tensión entre lo que es lo ambiental y el desarrollo económico. Por ahí, concretamente, esto que entra en tensión son 226 hectáreas, que son linderas justamente a los Bañados de Carrasco, este ecosistema de humedales, y como decías, el rol central que nuevamente toman los vecinos. Vamos a ver qué comentan, porque también Camila Méndez habló con ellos para saber cuáles son los planteos que están sobre la mesa. Nos escuchamos entonces, recibimos sus mensajes a través del 099-891-888. Estamos aquí en La Diaria Radio, en La Colmena. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta conversamos entonces con Pablo Méndez para poder actualizar la información sobre las causas que están en proceso en el marco de los crímenes de lesa humanidad. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Subí el volumen. Llegó La Diaria Radio a la FM en el 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros.
Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo, La ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta, una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos en La Colmena, han pasado 18 minutos de las 13 horas y vamos ya a abordar este tema con nuestro colega, compañero de la diaria, Pablo Méndez. Les anticipábamos que en el marco del mes de la memoria queríamos de alguna manera hacer una síntesis, un repaso, actualización sobre los casos sobre crímenes de la dictadura que han tenido resolución en la justicia, aquellos que están todavía en proceso, los más emblemáticos, los más grandes, ¿no? Y hace casi un año, el 19 de mayo de 2025, la diaria informaba que 85 causas sobre crímenes de la dictadura tuvieron una resolución de la justicia y se señalaba que aún quedan pendientes unas 35, en 13 de las cuales hay pedido de procesamiento con prisión. Recibimos a Pablo entonces para actualizar la información. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación, Carolina, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, hice una síntesis del volumen, digamos, de estas causas, ¿no? Hace un año esto era lo que pasaba, habían pendientes unas 35. ¿Esta es la situación actual aún? Sí, pero no son las mismas 35, ¿no? Claro, ¿qué pasa? A medida que va avanzando el proceso, las causas que el año pasado estaban en procesamiento, ahora pasan a condena. Entonces ahora justamente hay una coincidencia en el número, ¿no? Que es que hay 35 causas con procesamiento. Recordemos que, salvo 2 causas, el resto de las causas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos van por el Código Viejo. Por eso nosotros hablamos de procesamiento y no de imputación en la mayoría de las causas. Entonces, los datos que nos llegaron hace unas horas, tenemos que hay 35 causas que están en procesamiento. Eso quiere decir que, bueno, que el fiscal pidió el procesamiento y el juez lo otorgó y que, bueno, que ahora van a pasar a la etapa de condena. De esas 35, tenemos en 2026 3, que son un procesamiento de Tabadell por torturas en el FUSMAR. Cuando hablamos de torturas, hablamos en genérico en realidad, porque ¿qué pasa? Los delitos que se imputan en estos casos, como el delito de torturas entró al marco jurídico en 2006, se imputa privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. Después tenemos uno que fue el 23 de marzo, pero sin embargo salió a luz creo fue ayer, que es el del sobrino de Gregorio Álvarez, Julio Gregorio Álvarez, que fue procesado por torturas en el regimiento de caballería número 3, allá en Rivera. Y el último procesamiento de este año fue el 24 de abril, todavía no accedí a la sentencia, pero bueno, es por un caso de violaciones a los derechos humanos en Flores, en el grupo de artillería segundo. Ahí fue procesado el militar Tomás Barrera. Esos son los 3 de 2026. Después, en 2025, procesamientos hubo 11, ¿no? Acá, bueno, hay algunos que son emblemáticos en 2025. Uno de ellos fue el 30 de julio de 2025, el de la maestra Elena Quintero. Claro. Ahí fueron procesados Jorge Silveira, Raúl Ciosa y Rubén Sosa por la desaparición forzada de la maestra Elena Quintero, que fue en junio de 1976. Claro. Entonces, bueno, también el de Eduardo Bleyer, fue procesado Julia Aguerrondo, Raúl Ciosa y Omar Lacasa. Cuento un poco de esto para mostrar cómo en realidad, bueno, sigue habiendo ahora 35 causas que están en procesamiento, que todavía no tienen condena, pero bueno, se ha movido muchísimo, ¿no? En lo que fue 2025 y lo que va de 2026. O sea que en realidad ha sido como han sido unos meses excepcionales en ese sentido para vos, Pablo, que has trabajado estos temas. Yo, mirá, lo que veo quizá lo que pasa que 2024, 2023 fueron años muy fuertes también, ¿no? Sin duda, o sea, hay un cambio radical
desde que se creó la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad en 2018. ¿No? Ahí fue como que se destrabó la situación, por decirlo de alguna forma, un poco atrevida en realidad, ¿no? Porque para los familiares que hace 30, 40 años están esperando una resolución sobre las causas, es increíble usar ese término. Pero sin duda que lo que pasó antes de 2018 fue muchísimo menor que después, ¿no? Ahí creo que se encontró que el sistema de justicia tuviera un mecanismo para poder efectivamente investigar y cumplir con los deberes del Estado. Pablo, concretamente en relación a estas 35 causas que están aún sin condena, ¿qué podés contar en cuanto al avance de alguna de ellas? ¿Hay alguna que esté pronta a tener una condena en cuanto al avance de los procesos? No, ahí es muy diverso. Estos procesos son muy lentos porque, ¿qué pasa? Los recursos de apelación que son muy legítimos, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero realmente son permanentes y muchas veces reiterados, ¿no? Que uno dice, bueno, esto no... La interpretación más lógica es que no tiene otro sentido que retrasar una definición, ¿no? Hay otros obviamente que no es el caso. Entonces, claro, de repente entre un procesamiento y una condena pueden pasar muchos años, o muchos meses por lo menos. Claro. En el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, ¿no? Yo encontré una última información que hablaba del momento, hace más o menos un mes y medio, marzo, cuando se retomaron las audiencias en las que sería citado Pajarito Silveira y Ricardo Medina, ¿no? ¿Tenés información acerca de en qué está esta causa en particular? Sí, esa causa es emblemática no solo desde el punto de vista histórico, sino también sobre la actualidad. Yo creo que en el último año se ha marcado claramente cómo, los fallecimientos están perjudicando el acceso a la justicia. Claro. ¿No? Por ejemplo, esa causa fue investigado Gabazo, que murió en junio del 21, Gilberto Vázquez, que murió en octubre del 21, Ernesto Ramas, que murió en diciembre del 22, y después también están dos militares que están fuera del país, uno prófugo, como es el caso de Pedro Mato, que está en Brasil desde 2014, y el otro que hay, Manuel Cordero, sobre el que hay un pedido de extradición, que Cordero está cumpliendo pena en Argentina. El tema de los fallecimientos, claro, también incluye a los testigos. Entonces, si uno ve la acusación del fiscal que presentó quizás hace un año, más o menos, digo, de memoria, hay muchos testigos que no van a poder estar en el juicio porque fallecieron. ¿Qué pasa en ese sentido con los investigados específicamente? La última muerte fue, si no recuerdo mal, el 28 de septiembre de 2025 de José Adap, que era el único imputado por los homicidios de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Guaidó, y Manuel Nivelov. Entonces, y Washington Barrios, me olvidé porque en esa causa también está la desaparición de Washington Barrios. Entonces, ¿qué pasó? La causa va a seguir porque esa causa es la causa Plan Cóndor en Uruguay. Claro. Entonces, incluye decenas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo Macarena Hedman y el caso de Mariana Zaffaroni. Pero los dos que quedaron, o sea, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina, no están siendo acusados por los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Entonces, lo que ahora la causa está en control de acusación, que es esa etapa de cuando las partes, debaten sobre qué pruebas van a ingresar al juicio. Claro, porque en realidad en el caso de Medina y Silveira, ellos están imputados pero por otras causas y no por esta. Eso es lo que nos decías. Exacto, sí, ellos están imputados por otras causas que están dentro de la causa macro, digamos, ¿no?
por ejemplo, Jorge Silveira está imputado por el delito de supresión de Estado Civil de Zaffaroni y de Hellman. Claro. Y también por delitos de torturas contra varios militantes en Argentina, siempre con esa salvedad que el delito no es tortura, sino que es abuso de autoridad y lesiones. Ricardo Medina, lo mismo, suposición de Estado Civil por Macarena Hellman y Mariana Zaffaroni, y también torturas por varios militantes. Claro, sí, pero estamos hablando de esta causa, ¿no? De esta mega causa que implican 50 víctimas, ¿no? Víctimas de diferentes delitos, porque estamos hablando de delitos que tienen que ver con asesinato, con desaparición forzada, con secuestro y apropiación de identidad, con tortura y violencia sexual, ¿no? Y ahí entonces está, por eso mencionabas también el caso de Macarena Hellman, de Mariana Zaffaroni, que fueron los dos casos emblemáticos, ¿no? De supresión y suposición de Estado Civil. Y también están, obviamente, los casos de la privación de libertad de los hijos, ¿no? De los niños, de los hijos de las personas asesinadas este 20 de mayo, ¿no? Como el caso de Gabriela Schroeder, de María Victoria Barredo, en fin, de tantos otros, ¿no? De los SOBA, en fin, es una causa enorme. Hay 2 personas que están vivas entonces, que son estos agentes militares y policiales, Silveira y Ricardo Medina, y es sobre ellos que se intenta que haya avances entonces, Pablo. Exacto, probablemente en unos meses, los tiempos de la justicia siempre son muy tentativos, pero probablemente en unos meses se cierre este proceso de control de acusación y se inicie el juicio, ¿no? Que bueno, va a ser interesante porque va a ser un juicio público. Te señalo, Carolina, que murieron, hay 21 causas, 21 causas afectadas por fallecimientos, ¿no? Y eso no era algo que antes se veía con tanta claridad. O sea, es como que cada vez más eso viene avanzando, ¿no? Por la lógica del tiempo. De la edad. Sí, del tiempo y del tiempo que ha pasado. Sí. En esta causa de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que es la situación de Pedro Mato. Pedro Mato está, como tiene ciudadanía brasileña y por la Constitución de Brasil, los ciudadanos brasileños no pueden ser extraditados salvo excepciones. Creo que la excepción es narcotráfico y alguna otra cuestión. Él está prófugo en Brasil desde 2014. Mato es la única persona que en algún momento fue señalada como el autor material de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Guaidó y Barredo. ¿Qué pasa? La situación cambió un poco en los últimos meses, yo creo que fue hace un par de meses, porque la justicia italiana logró juzgarlo en Brasil, porque Mato está investigado por la causa Plan Cóndor en Italia. Claro. Entonces, eso deja una puerta entreabierta a que Uruguay lo pueda investigar él estando en Brasil, ¿no? O sea, bien. La lógica sería, bueno, si se habilitó a la justicia italiana juzgarlo allá, ¿por qué no hacerlo con la justicia uruguaya? Que aparte hace años que está pidiendo esa intervención, bueno, para dar con la única persona que en algún momento, por allá por los tiempos de la comisión investigadora de la salida de la dictadura, se fue señalado por una llegada como el autor material del crimen. Claro. O sea que Uruguay hizo esta solicitud a la justicia brasileña, ¿no? Sí. Y esa es una respuesta que todavía se está esperando, entonces. Sí, en realidad lo que pasó, sí, pero ya ha hecho varias solicitudes en el corredor del tiempo y nunca se ha dado respuesta. Pero lo que cambió es que ahora sí se liberó a Italia. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que hace que se genere cierta expectativa de que haya una respuesta positiva, digamos. Está claro. Pablo, bueno, me parece que hicimos como una síntesis, por lo menos con los elementos que hoy tenés sobre la mesa. Seguramente esto va a seguir avanzando y se va a seguir conociendo más información. En estos días también va a estar acá en la Diaria Radio el juez Ricardo Percivale,
el fiscal Ricardo Percival, y por lo tanto seguramente vamos a poder tener más información, pero a grandes rasgos esta es la situación procesal entonces en estos momentos. Sí, o sea, creo que la situación es buena en el sentido de que están avanzando las causas. No sé si lo vi el número, pero hubo 49, hay 49 causas con condenas. Claro. Desde que se inició, desde que se instauró el juzgado, decís, del 2018. Exacto, bien. Exacto. Y por ejemplo, en 2025 fueron 18 de esas 49. Claro. ¿No? Entonces, creo que por ese lado, se está avanzando, con la salvedad esa, ¿no? Que bueno, que los fallecimientos, empiezan a dar cuenta que bueno, que tampoco es que quede mucho tiempo, ¿no? Igual de todas maneras, me parece importante rescatar, primero que nada, todo el trabajo que tiene que ver con la investigación histórica, ¿no? Que quede en documentos del Poder Judicial, lo que pasó, ¿no? Y el contexto histórico, y todo aquello todo ese pseudo marco legal sobre el que se sostuvo el terrorismo de Estado. Eso es como muy importante. Y después lo otro me parece que es el espíritu del nunca más, que esto, bueno, por suerte como que siempre lo está como realimentando, ¿no? Es decir, bueno, esto ya no tiene cabida en nuestro país. Entonces, bueno, me parece que si hay algo para rescatar de todo esto es esto. Totalmente. Invitar también a quienes quieren conocer más que hay varias plataformas, ¿no?, de acceso a la información, como por ejemplo Sitios de Memoria Uruguay, que tiene todas las denuncias, ¿no? Y pueden conocer entonces en qué situación está esa denuncia, y eso es un material de consulta muy interesante. Obviamente que esto se modificó a partir del 2011, ¿no, Pablo? Que fue cuando se estableció la ley de imprescriptibilidad, ¿no? Y esto habilitó, digamos, a que se pudieran investigar estos crímenes. Sí, hay muchísimas causas que se iniciaron en el 2011 de las que se están procesando. Y claramente, ¿no? El interés de la comunidad, yo creo que ha sido, y obviamente de los familiares, ¿no? Pero ese querer saber qué fue lo que pasó, claro, querer saber quiénes eran las víctimas, todo eso ha sido como una bocanada de aire fresco, para el país. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Pablo Méndez, entonces, colega de La Diaria, periodista especializado en temas judiciales, por estos minutos, y estaremos hablando próximamente. No, gracias a ti. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Hacemos la pausa, ¿te parece, Matías? Porque se viene Camila Méndez, vamos a cambiar. Seguimos con los Méndez, pero cambiamos de tema. Totalmente, no me había dado cuenta. Vos siempre estás atento al tema de los nombres, ya se habló de esto en La Diaria Radio esta mañana. Sí. Me dejaron en evidencia con los chistes. Sí, ¿cómo te gustan las palabras, el juego de las palabras, no? Estoy siempre atento a las palabras. Estás atento a eso, me parece muy bien. Bueno, se viene Camila Méndez, vamos a hablar de un conflicto ambiental que ya les adelantábamos sobre Bañados de Carrasco, así que quienes nos están escuchando de la zona noreste de Montevideo, además es una zona que abarca muchos barrios, seguramente también nos podrán dar su mirada acerca de este desarrollo inmobiliario que está generando conflicto en la zona. Ya venimos. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En Habitab resolvé todas tus gestiones en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros.
Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Camila Méndez, vamos a hablar de un conflicto ambiental que se instaló en Montevideo, en la zona noreste de Montevideo, frontera con el departamento de Canelones. Se trata de un proyecto inmobiliario en una zona de humedales. Estábamos hoy en el comienzo hablando un poco de esa zona, porque tal vez cuesta como identificar de qué estamos hablando, pero estamos hablando de la cuenca del arroyo Carrasco, que es una cuenca muy grande, es un sistema socioecológico que tiene 20.500 hectáreas, y dentro de esa cuenca del arroyo Carrasco está entonces este ecosistema clave que son los bañados de Carrasco, que son humedales de gran valor ecológico, y ahí es donde está entonces este conflicto. Camila, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, la verdad que es un conflicto socioambiental que tiene como muchas aristas por dónde abordarlo. Entonces, cuando me plantearon esta columna, me costó como organizarme para ver por dónde encararlo. Hace unas semanas, un grupo de vecinos se comunicó con nosotros porque tras enterarse de este proyecto inmobiliario de 226 hectáreas, se empezaron a poner en contacto entre ellos, y en concreto, los vecinos que están movilizados son de diferentes barrios de Montevideo, entre ellos Punta de Rieles, Curva de Maroñas, Flor de Maroñas, Manga, Piedras Blancas, Cruz de Carrasco, Paso de Carrasco y unos cuantos más. Que el proyecto fue propuesto por la empresa Bislun, se llama, y justamente pretende instalarse en predios aledaños a los bañados de Carrasco en concreto. Más adelante vamos a hablar del tema de la cuenca y todo eso, pero para que tengan una dimensión del tamaño de este proyecto, que son 226 hectáreas, equivale a casi 6 veces el territorio que ocupa el club de golf. ¿Vieron el que está ahí cerquita de Parque Rodó? O sea, como para ayudar a dimensionar el tamaño. ¿El tamaño del proyecto inmobiliario? Sí. Son 6 veces en la zona del club de golf en Punta Carretas. Sí, 226 hectáreas, es el proyecto en total, y equivale a 6 veces el tamaño que tiene el club de golf. Claro, porque no es solo un proyecto de viviendas, es un proyecto con otras infraestructuras. Eso es información que todavía nos falta, que creo que es uno de los grandes problemas, el tema de la información que hemos logrado acceder sobre características puntuales del proyecto. Hasta ahora lo que sabemos es que tiene 226 hectáreas, sabemos los padrones que están aledaños a
los bañados de Carrasco, pero yo por lo menos hasta ahora no pude saber, por ejemplo, la cantidad de viviendas que están previstas, las características. Claro. Todavía no tenemos este conocimiento, pero esta información, pero bueno, tras enterarse de esta primera iniciativa a través de la prensa, los vecinos empezaron a organizarse también y a formar redes junto con centros culturales, también con otros colectivos sociales, estuvo FUCBAM, también tiene un rol muy importante el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, que trabaja desde 2008 allí en el territorio. Claro, sí, está cerca de kilómetro 16, el PIMASO hacia Zona América, digamos, para ubicar también un poco del lugar donde estamos hablando. Sí, y nada, se empezaron a organizar. Pero un aspecto que quería traer en la columna y que también me remarcaron mucho los vecinos es que los bañados de Carrasco no están olvidados por las comunidades, porque quizás los podemos sentir un poco ajenos más desde el centro, pero por parte de las comunidades que viven allí se están súper movilizando. Hace algunos años se crearon el espacio educativo Rincón del Bañado, que es un espacio socioeducativo, y allí una de las referentes, recién la estábamos viendo en imágenes, es Mariela del Bono, que ella es docente de geografía. Su familia vive hace 8 décadas en el lugar y también viene defendiendo hace tiempo, y allí ella nos contaba cuando fuimos a la recorrida de que bueno, ella va con sus alumnos, todos los estudiantes de la cuenca van hasta allí, es decir, es algo que está súper permanente, está súper, permea mucho, ¿viste? Claro. En la vida de la gente. Y bueno, eso, allí transmiten la importancia de los humedales, que como bien sabemos estos ecosistemas tienen funciones muy importantes, como puede ser la filtración natural de las aguas. También son el hábitat de un gran porcentaje de especies y además almacenan carbono que, bueno, en un contexto de emergencia climática cobra como mucho más importancia salvaguardarlos, ¿no? Claro, de hecho, buscando también información, Cami, para poder compartir contigo y poder situarme, el municipio F destaca esta zona como un tesoro, ¿no? Con una vasta extensión, su ubicación estratégica, que representan una joya natural en Montevideo, dice la página oficial del municipio F, su función ambiental, su biodiversidad, su potencial educativo. Hay una propuesta que no sé si esto todavía está vigente, si conociste algo, sobre la creación de un ecoparque metropolitano, también como algo que apunta el municipio F. No, en realidad ahora te voy a contar, pero forma parte también de la propuesta de los privados. En realidad es un poquito más complejo. Es más complejo. Sí. Este nombre entonces sería uno de los nombres problemáticos de la narrativa de los conflictos ambientales. Creo que sí, creo que estamos hablando de lo mismo. Pero nada, fuimos junto con Alessandro Maradei, que es un fotógrafo del diario, hasta los bañados, y bueno, allí Mariela nos hizo un poco de guía, y ahí nos enteramos que en realidad antes de que ellos se enteraran del proyecto, algo les había causado también como cierta incomodidad, cierta preocupación, ¿no? La cuestión es así, es un poquito compleja, perdón si me pongo muy técnica, vos cualquier cosa me decís. El artículo 159 del Código de Aguas declara de interés general la conservación, la protección, la restauración y el uso racional y sostenible de los humedales. Y acá está la parte más importante, también determina la prohibición de desecar, drenar o realizar obras similares en sitios declarados como humedales de importancia ambiental. En este periodo, justamente lo que se hizo, bueno, el año pasado justamente lo que se hizo fue reglamentar esa ley que pasó mucho tiempo sin establecerse, y se definieron justamente esos humedales de importancia ambiental. ¿Esos son humedales o todos los humedales? No, esos humedales. Estos humedales en particular de Carrasco. No, o sea, son humedales nacionales que fueron definidos por el Ministerio de Ambiente y que ahí está prohibido desecar y todas estas cuestiones que yo les Perfecto, esta ley de protección de humedales. Sí. ¿Pero Bañados de Carrasco no está incluido en esta ley? La cosa es así. El Ministerio de Ambiente hizo una consulta pública donde puso, una consulta pública es un periodo donde, bueno, se dispone a la ciudadanía y se muestra, puede ser un proyecto o una iniciativa. En este caso era, vamos a decir, los lugares que iban a ser protegidos. Ahí los bañados de Carrasco, en esa consulta pública que hizo el Ministerio de Ambiente, estaban. La cuestión es que cuando sale el decreto del Poder Ejecutivo,
ahí los vecinos detectaron que en realidad los bañados de Carrasco ya no estaban. Entonces, bueno, eso les generó como mucha incomodidad y ahí capaz que podemos poner el audio de Mariela del Bono, que es una de las vecinas que se está movilizando allí. Vamos a escucharla. No es que esté en contra del proyecto inmobiliario. Lo que enoja y lo que estamos de alguna manera viendo con este grupo de personas que nos unimos por los bañados, es que autoridades, en este caso la Intendencia, que ni siquiera la información llegó de este proyecto acá al municipio, no se sabía, los vecinos tampoco estábamos al tanto. Entonces es comunicar, como una empresa privada, no sabemos ni quiénes son, capaz que sí sabemos quiénes son, pero se adueñan de determinadas adueñas, no, o sea, presentan estos proyectos sin ver el impacto posterior, que imagino que van a hacer un estudio de impacto y todo. No lo sabíamos. Y más nos enojó, por eso surgió toda esta movida, más por eso, que a fin de año los humedales de Carrasco y de Carrasco estaban dentro de una lista de prioridad ambiental de varios humedales del Uruguay. Y en noviembre, diciembre los sacan de esa lista. Sí. Cuando es el humedal más grande de los que está en la lista, nos hace muchísimo ruido, la verdad, de por qué lo sacaron. Imaginamos por qué, porque si estaba dentro de esa lista de prioridad ambiental no se podían hacer una cantidad de cambios que se quieren hacer. Claro. Bien, ahí escuchábamos entonces a Del Bono, docente de geografía que vive hace décadas, su familia, allí en la zona. Sí, y Mariela también nos contaba que no quiere que su territorio se convierta en el patio trasero de los barrios privados, porque bueno, ahí entra como un poco la complejidad de todo este conflicto. Muy cerquita de donde pretende instalarse este proyecto, ya vamos a profundizar un poco más con los académicos de la Universidad de la República que voy a mostrar ahora. Está el sitio de disposición final de residuos Felipe Cardoso. Ahí quizás se puede poner el mapita para los que nos están viendo por streaming. Bien. Hay cárceles, hay una cárcel, está hay asentamientos linderos a los bañados, pero también hay como toda una zona de barrios semiprivados. En la entrada de estos emprendimientos hay como una garita que permite el paso, pero te controlan y vas a ver que si sos ajeno, vamos a decir, a las personas que suelen habitar el lugar, también te pueden como perseguirte, o sea, perseguirte en el sentido de que te están cuidando, ¿viste? Claro. Entonces se suele definir eso como barrio semiprivado, semicerrado. Y bueno, otra cosa que quería contar como a modo de anécdota es que cuando fuimos con Mariela ahí a Rincón del Bañado, al lado hay una cancha hay una cancha de un colegio privado de ahí de la zona. Sí, creo que es de rugby, por eso no quise decir el deporte. Y bueno, justo había una pareja de chajás que, claro, estaba esa cancha de fútbol y al lado están los humedales. Entonces como que contrastaba mucho el pasto cortadito, ¿viste? Todo perfecto y los chajás en el medio y al lado, bueno, toda la cuestión de los humedales. Claro. Toda la biodiversidad, ¿no? La cuestión. Sí. Y bueno, ahí capaz que ya podemos pasar a la postura de la Intendencia de Montevideo y un poco esto que vos me preguntabas. Claro, porque lo que se sabe hasta ahora es que la Intendencia de Montevideo dio de alguna manera un permiso para que esto avanzara, pero también puso en suspenso a la espera de algunos elementos técnicos. En realidad no dio ningún permiso hasta ahora. Okay. Lo que hizo fue firmar una resolución que se envió, una resolución el 22 de diciembre, esa que busca declarar de interés departamental esta iniciativa de Bislún. Esto se envió a la Junta Departamental, que tiene que recibir la aprobación de la Junta Departamental. O sea que ahora la pelota está en la cancha de la Junta Departamental. Los ediles van a ser las figuras claves de todo esto. Y está interesante, ahora te voy a contar también toda la cuestión que se está dando dentro de la bancada del Frente Amplio. La discusión política intrafrente. Pero lo que sí pasó, esto ya venía de la administración pasada, esta nueva administración lo que hizo es sumar nuevos condicionantes que sí están vinculados a aspectos ambientales, por decirlo de alguna manera. En esta declaración de interés también está sujeta a
a que los privados tengan que contribuir con acciones concretas para la recuperación ambiental del arroyo Chacarita y los bañados de Carrasco, además de promocionar, y acá está lo que me decías vos, un ecoparque metropolitano que incluya la creación de un paseo público por el borde del bañado con miradores y un centro de interpretación. Claro, ahí Eso está el anuncio de la creación de esto ecoparque metropolitano para generar como un equilibrio entre el cuidado ambiental y el disfrute del espacio, de acuerdo a lo que se anunciaba, ¿no? Claro, y también, o sea, esto vendría como atado, vamos a decir, al proyecto inmobiliario. Totalmente, o sea que el proyecto inmobiliario o los desarrolladores, digamos, se ven como de alguna manera en la obligación o como parte del acuerdo y negociaciones generar este ecoparque. En el caso de aprobarse, sí, todavía falta un largo trecho. Un largo trecho. Sí. Igual, con respecto a esto que nombrabas del municipio de F, según fuentes que yo consulté, el municipio todavía no tiene como una perspectiva sobre el tema, sobre el proyecto inmobiliario. No tiene una posición, no está ni a favor ni en contra. Sí. Bien. Justo Nandi, que es el coordinador institucional de la Intendencia de Montevideo, nos dijo que lo que buscan con esta declaración de interés departamental es habilitar los estudios que correspondan justamente, y también confirmó que este proyecto iba a tener que pasar por el Ministerio de Ambiente. Es decir, recién estamos en etapas iniciales aparentemente. Y bueno, desde su visión y en sus palabras, si el proyecto cumple con todas las habilitaciones, sería una propuesta transformadora del territorio, de desarrollo de algunas zonas que requieren inversión y trabajo para que se mejore la situación. En paralelo está toda la situación esta que te comentaba con los ediles de la Junta Departamental, los ediles frente amplistas, perdón. Sí. Y bueno, se decidió entre la bancada que iban a llevar a la departamental del Frente Amplio para justamente poder escuchar a las bases. Y vos me decías que ahí había diferencias. Ahí no sé si diferencias, hay como algunas preocupaciones. Por ejemplo, se nombra mucho el tema de si se afecta, vamos a decir, el entorno del humedal, que puede llegar a pasar, por ejemplo, con la función de esponja que cumple. Recordemos que hay asentamientos muy cerquita del bañado, es decir, se podrían inundar o no, está como muy presente el temor ese de la inundación. Esa fue como un poco la perspectiva que yo vi en algunos ediles que estuve sondeando. Otros tienen la perspectiva de que es positivo. Bien, ¿los vecinos han hecho algún reclamo formal respecto a esta inquietud que tienen? Ellos pidieron ser recibidos por la Junta Departamental. Todavía, hasta donde tengo conocimiento, no los han llamado, pero recién iban a empezar a tratar el tema los ediles. Así que hasta ahora es eso. Lo que sí generaron es una carta donde resumen un poco sus ideas. Para profundizar un poco más pueden ir al artículo que en la sección de ambiente de la diaria, pero podrían resumirse como en un par de puntos, ¿no? Uno de ellos es la inquietud por las fuertes transformaciones de uso del suelo. Por ejemplo, una investigación justamente del Programa Integral Metropolitano detectó que en los alrededores de los bañados de Carrasco, entre 2008 y 2022, el uso suburbano, es decir, el suburbano, creció más de un 140%, y en paralelo hubo una caída superior al 30% del suelo rural productivo. Es decir, la parte rural ahí está como debilitándose bastante, y uno de los reclamos justamente de ellos es que se empieza a defender un poco más la ruralidad, la producción de alimentos y bueno, en otros puntos también. Pero en esta carta que justamente armaron los vecinos, las organizaciones sociales y académicos, también ponen sobre la mesa algunos riesgos que podría tener el proyecto, y ahí capaz que podemos poner el audio de Alicia Migliaro, que ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Psicología Social e integrante del Programa Integral Metropolitano. Los proyectos, bueno, como te imaginas, con los datos que estamos tirando, no recaen o recaen fundamentalmente sobre una población profundamente desigual, como desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, nosotros sabemos, estamos convencidos, tenemos evidencia de que lo que vienen es a profundizar esas desigualdades. Y particularmente, claro, planteamos un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la vinculación con las desigualdades de género y bueno, raciales, etarias, que empiezan a aparecer en términos de proyectos de desarrollo para vivir, habitar, trabajar, estudiar, reproducirse en esa zona. Entonces, bueno, aparece claramente esta cuestión de, bueno, como un horizonte de una fragmentación territorial mucho más evidente, ¿no? Con una visión mucho más tajante y clara entre barrios de ricos, barrios de pobres, dicho así como en criollo, y sobre todo también ahí es como interesante ver qué es lo que se oferta o qué es lo que se propone para quienes habitan en la zona
qué tipo de propuestas de trabajo. Entonces, claro, ahí aparece como muy claramente la vinculación con los servicios, para las mujeres un trabajo doméstico sobre todo y de cuidados, como única alternativa. Ahí escuchábamos a Alicia Migliaro, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Psicología Social e integrante del Programa Integral Metropolitano. Ahí quería hacer una pequeña puntualización. Sí. Durante la entrevista también habló mucho sobre la feminización de la pobreza y porque el equipo viene estudiando también desde hace mucho tiempo cuáles son las dinámicas de trabajo que se dan en este territorio y bueno, cómo muchas veces se dan como unas especies de falsas promesas sobre los empleos que se puede brindar a la población, ¿no? Claro, estamos viendo que es una zona noreste de Montevideo que tiene índices de pobreza altos, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad. Estamos hablando de una cuenca que está limitando al norte con Villa García y Manga, al sur con Carrasco Norte, al oeste con los barrios Flor de Maroña y Jardines del Hipódromo, y al este con el departamento de Canelones. Ese es un poco el marco. Por tanto, obviamente es una zona que necesita trabajo, fuentes de trabajo, y de alguna manera lo que planteaba Alicia era como una especie de incrustación de afuera de un proyecto inmobiliario que no estaría generando, digamos, acciones sociales de empleo necesarias en la zona. O cuestionarnos qué tipo de empleo brindan también. O cuestionarnos qué tipo de empleo brindan, claro. Uh-huh. Hacemos la pausa, Camila, y a la vuelta vamos a escuchar la posición de otro académico que también ha estado analizando esta situación. Enseguida venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social.
Pasan 2 minutos de las 2 de la tarde, estamos conversando con Camila Méndez, editora de Ambiente de La Diaria, sobre este proyecto inmobiliario que se quiere instalar en la zona de los humedales de Bañados de Carrasco, un proyecto privado que busca instalarse en 226 hectáreas linderas a los Bañados de Carrasco en el municipio F de Montevideo. Esta iniciativa abrió un debate político, ambiental, territorial sobre el futuro de la zona y el modelo de desarrollo de alguna manera en la periferia de la capital, porque esto también se enmarca en otros desarrollos inmobiliarios muy cercanos a Canelones o ya dentro de Canelones, en esta frontera que es difícil muchas veces de establecer entre Montevideo y, por ejemplo, la Costa Canaria. Y bueno, y allí hay debates actuales, ¿no? Como también el debate sobre las construcciones en el lago Calcaño. Ahí también hay una serie de vecinos que se han movilizado. Y bueno, y hablamos entonces de estos vecinos, colectivos sociales y también perspectivas académicas que están planteando falta de información pública y reclaman también la participación en estos proyectos que los vecinos aseguran les cambiaría la vida, ya no solamente afectando los humedales de los Bañados de Carrasco, las amenazas que puede suponer, y bueno, esto también está en el marco de la discusión técnica y para esto todavía falta, pero los vecinos también ya están viendo amenazas en torno a lo que es la cohesión social de la zona, ¿verdad? Sí. De esta convivencia de dos modelos de vivir también. Sí, totalmente. Y es muy interesante esta unión que se da entre la academia, organizaciones sociales, vecinos, como para apoyarse y poder empezar a visibilizar este tema que ya viene desde hace algunos meses. Pero quería traer de vuelta la carta esta que firmaron todos estos actores sociales, porque bueno, allí lo que plantean es que se detenga, que no avance esta declaración de interés departamental de este proyecto. Y también piden promover medidas de protección ambiental para el sistema de bañados y su entorno. Toda esta articulación de vecinos, organizaciones sociales, academia, como quien dice, parte de la premisa de que no podemos entender el humedal como un sistema aislado, sino que todo lo que pasa a su entorno también repercute en él, ¿no? Y bueno, ellos afirman que el futuro de los Bañados de Carrasco no se reduce a un proyecto puntual, sino que esto que decías vos forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo territorial que queremos justamente para la periferia metropolitana y la relación entre la ciudad y sus ecosistemas. Claro. En este contexto, capaz que podemos poner el audio de Juan Alves, doctorando en arquitectura, magíster en manejo costero integrado y también académico del programa integral metropolitano. De que muchas veces está en la perspectiva de que eso está perdido, es improductivo porque hay varios padrones que aparentemente no tienen solución, pero eso en realidad es de una perspectiva específica mercantil que funciona, digamos, en una dimensión y no cuantifica, digamos, realmente lo que eso está produciendo solamente por estar ahí, por estar la naturaleza ahí, que tiene que ver con las calidades de la playa, la calidad del agua, la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece que si haces la cuenta así fácil, bueno, está. Porque el discurso y la valoración, los lenguajes de valoración son mirados muchas veces y producidos desde ahí, o sea, defienden esta cuestión porque, bueno, hay que hacer algo con eso, que eso ya es algo bastante para atrás. Y desconocen además que existe población que realmente lo está usando y realmente lo está recorriendo y realmente lo está viviendo, capaz que no son los millones. Un universo enorme, pero tampoco lo que están proponiendo es para un universo enorme ni muy popular ni mucho menos. Entonces ese discurso se cae por sí mismo, pero sí que hay personas, hay familias, hay herencia, hay identidad, hay una cultura de mucha gente que uno es caminar un poco, charlar, estar un tiempo, muchas veces no hay informes y documentos que recorren un vuelo de pájaro y ya sacan un diagnóstico para vivir ahí. Me parece que hay una comunidad interesada y preocupada para que eso sea de calidad y sano y ve un potencial importante
importantísimo en ese bañado. Y en los sectores populares que trabajan, muchas veces nos cuentan vecinos y vecinas que son ellos muchas veces los que paran los camiones para que no tiren basura. Ahí escuchábamos a Juan Alves, doctorando en arquitectura, magíster en manejo costero integrado y también académico del Programa Integral Metropolitano. Exacto. Estamos hablando de unas características de los humedales que son obviamente fundamentales para determinadas cuestiones ambientales que tienen que ver con el cambio climático. Vos mencionabas la ley de humedales. Esa ley de humedales lo que hace es proteger humedales en el marco también de una convención que firmó Uruguay sobre humedales, que es Ramsar, que precisamente tiene este lema, esta consigna, ¿no?, de cuidar los humedales como respuesta al cambio climático. Se habla de que los humedales tienen la cualidad de purificar el agua, ¿no?, especialmente con la presencia de agroquímicos, de que determinadas especies de plantas eliminan metales pesados. Estamos hablando de que ofician de esponja, como decías vos, ¿no? Y que este es uno de los temores de los vecinos de la zona, de que se generen inundaciones en algunas zonas puntuales de lo que es la cuenca de los bañados de Carrasco, ¿no? Sí, claro, al afectarlos no pueden cumplir su función de absorber el agua excedente. Además, todo esto en un contexto de emergencia climática, donde, bueno, cada vez los fenómenos extremos van a ser mucho más recurrentes, ¿no? Claro. Esto obviamente no es nuevo, porque también muchos quienes nos están escuchando recordarán que esta zona de bañados de Carrasco, que integran la cuenca del sistema del arroyo de Carrasco, está afectado en múltiples, sitios, ¿no? Como el propio arroyo Carrasco y su desembocadura en el Río de la Plata. Hoy hay una dinámica que ha sido afectada desde la década de los 70, especialmente por obras que tuvieron que ver con la desecación, canalización, control de inundaciones, y también por este deterioro del vertido permanente de residuos industriales. O sea, hay un problema grave, y hay también un convenio reciente entre la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. Capaz que podemos abordar este tema en otro momento para poder hacer una gestión de ese arroyo Carrasco entre las dos intendencias y poder atacar este problema, ¿no? Claro. La pregunta sería si puede coexistir este tipo de modelo de intentar preservarlos, intentar cuidarlos, restaurarlos con, bueno, este tipo de iniciativas privadas. Y ahí Juan también explicaba que el proyecto inmobiliario no es meramente lo que se construye, sino cómo se construye, para qué se construye y con quiénes se construye. Que ahí me parece que está la base de todo. Totalmente. Este proyecto. Y son problemas y preguntas, ¿no?, que están también en otras zonas del país, como bien tú sabés, Camila, que has trabajado en otros temas, también aquí cerca, en Maldonado, con el famoso ex asentamiento Kennedy, ¿no?, y también los humedales ubicados en esa zona del departamento de Maldonado, que forman parte del ecosistema del arroyo a Maldonado. También ha sido un tema amenazado, un conflicto ambiental que también tuvo que ver con el reclamo de los colectivos frente a determinadas propuestas de la Intendencia de Montevideo, como la construcción de una pista de picadas en esa área. Esto se estuvo debatiendo el año pasado, no sé bien, la verdad, en qué situación está ahora, pero habla de situaciones similares, ¿no? Hay un humedal que convive con una ciudad, y qué se hace en ese humedal, con quiénes se piensa, la intervención, ¿no? Bueno, también está el caso de Las Vegas, que se quería instalar también un barrio privado en la un Costa humedal, Canaria. Sí, en un humedal que era bastante emblemático para toda la comunidad de allí, que se habían hecho muchos monitoreos de cangrejos, y bueno, hay incluso, está la fiesta del cangrejo que gira en torno al humedal, tenía como bastante apropiación, y bueno, ahí también se intentó instalar un barrio privado. La verdad que tendría que actualizar para ver en qué estado está, pero bueno, sí, es como que estos espacios, Juan también lo plantea en la entrevista, que va a salir ahora en un ratito en la diaria, que bueno, que ahora están de moda, como estos lugares verdes, el aire puro, toda esta cuestión, y hace que el valor se incremente y también empiece a cobrar como más interés para algunos sectores. Hay algunos mensajes que han llegado también, de alguna manera manifestando un poco de indignación, ¿no? Una aberración que se permita esto, que se los obliga a recuperar el bañado. Se pregunta, no dejen que lo toquen, hay que prohibirlo. Bueno, estas son las posturas entonces que están
opinión sobre la mesa en esta discusión, que seguramente vamos a conocer más elementos porque esto recién comienza. Hay una discusión en la Junta Departamental, hay también una discusión y un análisis en el Ministerio de Ambiente, así que sabremos más adelante qué pasa con este tema, y queda entonces esta promesa, Camino, esta publicación en la diaria de más, de otras perspectivas que aportó Juan Alves, ¿no? Sí, esta parte más académica que todavía no ha salido en la nota, que va a estar interesante y va a salir ahora en un ratito. En un ratito. Bueno, sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. A ver, Francisco Pancho Fleitas, exalcalde del municipio F de Montevideo, nos manda un mensaje. No saben la alegría que me produce que estén al fin tratando este tema públicamente. Toda la cuenca del arroyo Carrasco corre peligro. Desde lo local trabajamos mucho este tema, pero quedamos muy solos. El municipio F sacó declaraciones de promoción de declarar de interés los bañados de Carrasco y envía saludos. Esto acaba de entrar entonces exalcalde del municipio F, Francisco Pancho Fleitas. Bueno, quedamos entonces atentas porque hay más material. Seguramente va a haber mucho más. Sí. Hacemos la pausa y enseguida venimos con Emilia Díaz con su aguijón de esta tarde. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón, que más y más se me clava, que más y más se me clava, en medio del corazón, tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensañas más todavía. Te clave el aguijón,
Vamos con este ritmo del aguijón. Cuando pasan 17 minutos de las 14 horas, estamos en La Colmena recibiendo a una Emilia Díaz entreverada con unos cables. No, se le salió algo. No, me había pisado mi propio cable. ¿Cómo andan? Buenas pero tardes. Pero hoy trajiste auriculares negros. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, me consienten un montón. Unos blancos. Sí, tengo un par. Bueno, tengo 3 de la época de Consentidas Radio y ahora cuando vine para acá dije, ay, me olvidé mis auriculares. De culto. Sí, un programa de culto. Una vanguardia. Siempre unas adelantadas. Pero acá llego y me reconsienten. ¿Qué te hicieron? Mirá, me prestan estos que están mucho más lindos que los míos. Me los voy a llevar. ¿Te gustan más así que estos, no? Que estos así de no sé cómo se llaman. Estos otros. Bueno, porque tengo todo un surrounding. Un surround. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, muy bien. ¿Estás bañada de carrasco? Quedamos así entre humedales y chajás. Bien, celebro que se traten estos temas, con esa profundidad, con plurivoces. No, claro. Necesitamos eso. Sí, los vecinos lo están pidiendo y bueno, y de eso se trata, ¿no? De qué tipo de proyectos se llevan a cabo, con quiénes, ¿no? Un poco la pregunta de Juan Alves era crucial, ¿no? La participación de quienes se van a ver afectados por estas realizaciones. Sí, más allá de las personas, también, digamos, obviamente el ecosistema, pero en el ecosistema están las personas. Sí, formamos parte del ecosistema. Desde algunas bibliotecas. Desde otras bibliotecas somos números. Pero bueno, hablando de esto, ¿no? Partiendo de otras preguntas. Sí. De la pregunta de qué concebimos por desarrollo. También, claro. ¿No? Esa es otra pregunta clave que podría animar otros debates y que podrían ir paralelos a la información que manejaste minutos antes con Camila. Totalmente. Seguiremos en esos rumbos. Bueno, qué calor. Y yo justo vengo con más preguntas, porque si hay algo que tiene Aguijón, que es que te deja preguntándote cosas. Hace tiempo que vengo preguntándome qué significa gestionar una política cultural, organizar una política cultural, diseñar una política cultural y qué es una política cultural, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por cultura? Sobre todo, ¿qué entendemos por el derecho a la cultura? Porque, en los tiempos que vivimos de exclusiones, segregaciones de todo tipo, donde los seres humanos parecemos estar cada vez más polarizados, ¿no? Esto de estás adentro, estás afuera, y si estás adentro es porque por algo estás adentro y por algo estás afuera, como si fuera un mérito personal quedar incluido o excluido de ciertos discursos, de ciertos relatos y de ciertos derechos humanos, ¿no? Básicamente. Bueno, y yo soy actriz. Claro. Y siempre me pregunté, ¿solo soy actriz? ¿O qué más puede hacer el teatro o la actuación o los seres que nos dedicamos a las artes escénicas para cambiar y transformar este mundo? Aparte, por supuesto, de todo el trabajo divino que hacemos, que es trabajar un discurso como una dramaturgia y ponerlo en escena. Podemos hacer algunas cosas más, sobre todo en el ámbito socioeducativo, en ese campo de trabajo que está relacionado sobre todo con personas vulneradas en sus derechos humanos. El teatro podría parecer como, incluso quienes lo miran de afuera y no conocen el teatro y tampoco conocen a las personas vulneradas en sus derechos humanos, podría decir, bueno, pero el teatro es un privilegio para estas personas. Claro. ¿No? Bueno, tanto la práctica del mismo como el acceso a las obras teatrales aparecen muchas veces como un privilegio. Lo cierto es que estas poblaciones están muy preocupadas por qué comer, dónde dormir, cómo sobrevivir día a día. No solo nunca fueron a un teatro, sino que muchas de ellas, viviendo en Montevideo, en la zona metropolitana, no conocen la Rambla, ¿verdad? Las segregaciones socioespaciales hacen carne en esos cuerpos que circulan en circuitos que no vemos. Dentro de esos circuitos que no vemos o no queremos ver o no nos gustaría ver o no desearíamos ver está la cárcel. La cárcel es una de esas realidades que no queremos ver, que si no vamos hasta ahí, me pregunto, ¿quién de los que está escuchando fue alguna vez a alguna cárcel? ¿Entró alguna vez a alguna cárcel? ¿Vos entraste? Yo sí. Bien. Sí, entré varias veces. Bueno, es un día antes y un día después en tu vida. No, totalmente. ¿Verdad? Sí. Podés comprender la situación carcelaria y podés hablar desde otro lugar cuando la conoces por dentro. Y que si no vamos hasta ahí, me pregunto, ¿quién de los que está escuchando alguna vez fue y no le cambió su vida? Y en Uruguay, especialmente quienes están habitando esas cárceles, rondan las 16.000
600 personas. Tenemos el índice de prisionización más alto de Sudamérica, 456 personas cada 100.000 habitantes. Es un nuevo récord nacional que tenemos. En total de estas de 16.600 personas aproximadamente, digo, porque hasta el año pasado, desde el 2020 hasta el 2024-25, ingresaban 1.000 por año. El 68% vive en la zona metropolitana, 10 de los que son liberados, solo 3 no reinciden. Claro. Tenemos un índice de un porcentaje de reincidencia de casi un 70%. Y Uruguay, señoras y señores, no tiene pena perpetua, no tiene pena de muerte, por lo tanto, las personas que están allí siempre van a salir más tarde o más temprano. Claro. Bien. Entonces, las tensiones sobre estos temas se pueden polarizar, podemos discutir un montón, pero yo me sigo preguntando qué puede hacer el teatro por estas personas, qué puede hacer específicamente el teatro del oprimido y muchas cosas. Vamos a escuchar a Emilio Gallardo, que es docente del Instituto de Actuación de Montevideo, también es docente de Bienestar Universitario y últimamente también, hace algunos años, docente del Centro de Formación de Operadores Penitenciarios. El teatro nos enseña a leer el aire, nos permite estar en el silencio lo que no se dice, nos enseña a decodificar gestos, sensaciones, emociones, es dejar de pelearnos con la lluvia, y si la tormenta nos cambia los planes, en el laburo, en la facultad, en casa, es dejar de lamentarnos por el clima y armar refugio con lo que tenemos a mano. Y no es resignarse, al contrario, es estar presente, es gestionar la incertidumbre, es validar la realidad para transformarla a nuestro favor. Y es por eso que entiendo que la técnica actoral es una tecnología humana en la que nos hace falta muchísimo más ensayo. Es tan potente el teatro como herramienta social que nos permite ensayar la convivencia. El teatro nos obliga a mirar al otro y es en esa percepción, en esa mirada de la diversidad como fortaleza, y es en ese entrenamiento inclusivo al que nos invita el teatro, en el que ensayo, error y aprendizaje mediante ensanchamos el alma y nos volvemos más ilustrados, valientes, más humanos. Es verdad. Clarísimo. Hacelo, si podés. Sí, si podés, hacelo. Bueno. Hoy vamos a hablar de teatro del oprimido, un teatro que no considera que las personas accedan al teatro o debieran acceder al teatro, sino que considera a las personas como parte del teatro. Las personas y las comunidades son el teatro, dice el teatro del oprimido. Pero ¿qué significa esto? ¿Dónde se estudia? ¿Quién lo creó? ¿Quiénes participan? ¿Qué efectos tiene? ¿Y qué pasa en Uruguay con esto? Bueno, primero hay que ir al fundador, al que inició esta cadena de efectos de teatro del oprimido, llamado Augusto Boal. ¿Quién fue Augusto Boal? Augusto Boal nació en Río de Janeiro en 1931. Estudió en la School of Dramatic Arts de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Fue un director, dramaturgo, pedagogo y teórico que propone una nueva manera de vivir y entender el teatro. Funda el Teatro del Oprimido. Es un sistema de juegos estéticos y técnicas que empodera a las personas como actores para luchar por un cambio y transformación individual y social a través de la solución de problemas y conflictos. En 1955, asume la dirección artística del Teatro de Arena en Sao Paulo. A principios de los años 60, viaja con la compañía y visita las regiones más pobres del Brasil. Se sensibiliza y compromete con la situación de injusticia social que viven muchos de sus compatriotas. Recoge sus experiencias y elabora una propuesta en la que sistematiza una metodología de trabajo con poblaciones basada en el conocimiento del cuerpo y su expresión, el lenguaje teatral y el trabajo colectivo. Las organiza bajo el siguiente esquema: dramaturgia simultánea, teatro-imagen, teatro-foro y teatro como discurso. En este proceso de probar y jugar con los espectadores, Boal descubre que cuando es el propio espectador el que sube al escenario y actúa la escena, lo hace de manera personal, única, auténtica e inimitable. Redefine entonces al espectador y lo llama spec-actor. De ser testigo, el espectador pasa a ser protagonista. Es quien sube al escenario y muestra su realidad para transformarla. El espectador presenta espectáculos para ser discutidos. Aquí radica la esencia de lo que para Boal es el teatro. El ser humano que se autoobserva, que puede verse en el acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. El teatro es la propiedad humana que permite al ser humano verse en acción y en este proceso generar una reflexión a través de la acción que lo conduzca a un conocimiento personal y a la solución de conflictos que atañen lo personal y lo colectivo. Claro. Te suena, ¿no? Feminismo, Sí. ¿no? Pero lo personal es colectivo, lo personal es político. Y me suena también a técnicas terapéuticas como el psicodrama, ¿no?
cómo ayudan también a poder verse cuando uno se pone en acción. Bien, pero el énfasis sobre todo que hace Boal es en la respuesta comunitaria y el posicionamiento político. Es una repolitización de la vida cotidiana lo que está proponiendo. De hecho fue una forma de visibilizar opresiones muy extendida en Latinoamérica por la teología de la liberación, por Freire, pero también por Boal, que proponía un posicionamiento político en el sentido de reconocer cuáles son tus opresiones, claro, en los contextos diversos donde se presentaban, tanto Freire como Boal, ¿verdad? Porque no es lo mismo un contexto urbano que rural, no es lo mismo una ruralidad en Ecuador que una ruralidad en Brasil. Así fueron los 70 y los 80, a pesar de su exilio, siguió trabajando, dejando semillas en toda Latinoamérica y el mundo. Falleció en el año 2009 Augusto Boal, pero su hijo continúa con esa línea de trabajo. Y rescato de una entrevista a su hijo que le hicieron hace poco, donde presenta el hijo Joan Boal, Julián Boal, su cometido, el énfasis que él le pone ahora a su práctica, tiene que ver con eso, con esto de las nuevas opresiones, que son distintas a las del siglo pasado, que son distintos los Che Guevaras que se necesitan, dice Joan en esta entrevista. Lo escuchamos. Hoy día creo que el significado del heroísmo bajo el neoliberalismo se ha transformado radicalmente. Héroe no tiene más como horizonte el Che Guevara. El héroe hoy día en Brasil, por lo menos, cuando se dice una persona que es una guerrera, es una persona que es capaz de vender su fuerza de trabajo por casi nada para seguir sobreviviendo. Eso es ser un guerrero, eso es ser un héroe. O sea, el héroe no es más el Che Guevara, pero es el motorista de un aplicativo. Es, un guerrero, es ser capaz de soportar la explotación. Claro. Entonces, si eso es ser héroe, necesitamos de formas quizá que critiquen de cierto modo el heroísmo. Que más allá que proponer que una persona puede hacer todo el cambio, necesitamos de formas que muestran que el cambio sí es posible, pero que es un cambio que se necesita de muchas personas, que se necesitan de masas. Se necesitan de masas, Caro. Claro. Y esta crítica al heroísmo es bien interesante, ¿no? Porque hoy por hoy es llegás porque querés. Yo te escuchaba ayer en la columna de representación política de las mujeres, sí, y estos discursos que se cuelan cuando hablamos de, ¿no? de la cuota de las mujeres, la cuota política, claro, la paridad, esto de yo llego porque puedo, ¿de dónde viene esto, no? Empecemos a preguntarnos esto de la meritocracia. Sabrina Esperanza es una representante en Uruguay del Teatro del Oprimido, la representante, es la experta de Teatro en el Oprimido, viene profundizando y experimentando e investigando en la materia. Sus primeros pasos en el teatro los dio a los 13 años en un centro juvenil en convenio con INAU, que aún sigue existiendo, y ahí ella compartía con adolescentes que vivían con sus familias en pensiones, hijos de trabajadoras sexuales. Algunos robaban en la tarde y trataban de intercambiar los objetos que robaban en el centro juvenil, en el taller de teatro. Claro, claro. Miriam Miller fue su primera docente. Sabrina no concibe otra forma de hacer teatro desde que inició teatro que no sea uniendo estos dos mundos de características distintas, y ella define así el teatro del oprimido. Yo lo definiría como una práctica política, como una práctica estético-política, o sea, una práctica que tiene un objetivo político y que utiliza el arte, digamos. El medio es el arte y el objetivo es político. Es decir, es un tipo de teatro que lo que busca es cuestionar y modificar, poner sobre la mesa y discutir un sistema en el que vivimos, que es un sistema que se sostiene en muchísimas desigualdades, en muchísimas injusticias. Entonces, lo que busca es discutirlas desde el teatro, darles visibilidad, darles voz desde el teatro. ¿Para qué? Para poder intentar encontrar alternativas para modificarlas. Mil penas como las mías.
Sabrina Esperanza es egresada de la EMAD, docente de esta escuela en las materias de análisis de texto dramático y teatro en contextos de privación de libertad. Además, es egresada del IPA como profesora de literatura. Allí conoció a Freire, es actriz, directora y productora teatral y acaba de defender su tesis de teatro del oprimido en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. En diciembre le dan el título, después les cuento de qué se trata, o les cuento ahora, no sé. ¿De qué se trata? Ella experimenta e investiga sobre nuevas técnicas de teatro del oprimido que aborden el tema del poder político de las redes sociales. Y cómo nosotros, la comunidad, podríamos empezar a interrogar con el cuerpo y a través de herramientas de teatro del oprimido esa estrategia que teje el poder político detrás de las redes sociales. Interesante. Punchin, ¿no? Vamos a traerla un día acá y le haces una entrevista. Obvio. Bueno, pero ahora, antes de irnos a una pausa, quiero compartirles las primeras revelaciones que tuvo ella cuando empezó con sus primeros pasos en Las Piedras, con chiquilines trabajando con esta técnica de teatro del oprimido. Ella nos contaba lo siguiente. Una de las primeras que me acuerdo fue trabajando con niños y niñas que también estaban en situaciones de muchísima vulneración de derechos, incluida la situación de calle, y que en aquel momento incluso, esto fue en Las Piedras, eran niños, sobre todo los niños, los varones, que habían recibido distintas situaciones de abuso policial, habíamos intervenido como educadores, o sea, digo, situaciones muy complejas. Y yo ahí daba un taller de teatro del oprimido. Y yo quería que aparecieran esas situaciones. O sea, yo quería que habláramos de esas opresiones. Cuando lo trabajaba con los gurises y las gurisas, aparecían otras situaciones que, claro, yo decía, pero esto no es tan grave, ¿no? O sea, situaciones en la escuela, situaciones con una maestra. Y bueno, eso tiene que ver con el teatro del oprimido, que no soy yo como guía o como tallerista la que va a decir de qué se va a hablar o viendo yo de afuera cuáles son las situaciones que yo considero que deberían importarte a vos. Sino que ese grupo de esos gurises en realidad planteaban con muchísima claridad situaciones que eran situaciones de opresión, que vivían en su cotidianeidad y que capaz que no eran estos emergentes tan grandes que yo veía como adulto, y como adulto se me estaban pasando otras cuestiones que yo no estaba pudiendo identificar y que yo sí, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que es el grupo como el que tiene el timón. Interesante, ¿no? Estaba pensando también en la diferencia entre esto y representar una obra de teatro, ¿no? Tipo, hoy representamos a William Shakespeare, ¿no? O sea, el abismo del significado, del sentido, ¿no? De la herramienta del teatro. Bueno, sí, hay versiones de Shakespeare que pueden llevarse a tierra, y hay foros interesantes que se pueden hacer, y anacronismos que a veces son más polémicos que otros, pero es verdad, el teatro del oprimido trata de dar voz a los sin voz, pero a través de los recursos que ellos mismos tienen y de cómo ellos quieran decirlo, y ellos son los que resaltan en sus propios textos vitales y sus trayectorias vitales lo relevante para ellos. Claro. Y esto no es menor. No es menor hablando de, no sé si nos metemos en el terreno de la extensión crítica, de la extensión universitaria, ¿no? Podríamos también pensar, ¿es crítica? Crítica es aquella extensión que da voz a los sin voz y dialoga de una manera horizontal con quienes está trabajando, claro, ¿no? Vamos a hacer la pausa, Emi. Dejamos por aquí, pero venimos en unos minutitos para cerrar entonces esta presentación que tuvo además a Emilia y a Sofía Romano en la participación justamente de una muestra, podemos decir, de una obra que se hizo en la unidad número 6 en Punta de Rieles. La obra proviene de actores reclusos, personas privadas de libertad de la unidad número 6, pero se hace en forma externa. Ellos han presentado la obra en distintas partes de Montevideo y del Uruguay. Lo más lejos que han ido ha sido la ciudad de Minas. La vienen realizando hace varios años. Están proyectando su número 2, el día después 2. Estuvimos ahí muy emocionadas, las dos, Sofía Romano y yo, participando de ese evento. Tengo la voz de las personas privadas de libertad contándonos qué significa para ellos poner en escena sus propias opresiones y también las vicisitudes que surgen en torno a esto. Ya venimos. Como una calcomanía, y cómo te lo dijeron, y cómo te lo dijeron. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajusta la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení.
Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, territorio de libros. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo, La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta, una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano. Estamos a 20 minutos, 22 minutos de las 3 de la tarde. Néstor de Carmelo nos está escribiendo. Creo que es la misma persona, Néstor, que nos habla un poco del tema de Camila, ¿no? Del tema ambiental, que se alegra y emociona de escuchar y ver en la diaria espacios para periodistas jóvenes como Camila, dice en particular, y también hablando del tema ambiental, pero también hay quien nos manda un mensaje que dice que Boal también fue el creador del teatro invisible, parte del teatro del oprimido, dice. Sí, Augusto Boal tiene varias patas. Hoy profundizamos sobre el teatro del oprimido y específicamente la utilización de esta técnica con personas privadas de libertad, y avanzamos sobre ello, y muchas gracias por el apunte del oyente. Y habíamos quedado antes de la pausa en esto de que dar voz no es dar voz porque te doy voz y te ayudo a que tu voz sea más audible, sino que además vos elegís tu propio repertorio de voces según tu trayectoria vital. Y bueno, en ese proceso, en el proceso de dar voz, se juegan muchas cosas que vamos a ver que tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con las conductas, tienen que ver con la resolución de conflictos, tiene que ver con habilidades comunicativas, pero sobre todo tiene que ver con la confianza, con la confianza en sí mismo, en poblaciones y en sí mismas, en poblaciones que jamás nunca han tenido un rapport, que nunca han tenido un aplauso, que nunca han tenido la frase "lo estás haciendo bien", ¿verdad? Hace algunos años entonces que trabaja Sabrina Esperanza con personas privadas de libertad, con jóvenes también del INISA. En 2022 ganó un fondo de fortalecimiento de las artes, que es un fondo que apoya a las artes de la Intendencia de Montevideo, y pudo producir una primera obra que se llamó Ta Propia, basada en un libro que ella sobre el que ella indagó cuando estaba estudiando para ser docente de literatura, y que quedó como muy conmovida con esa instancia en la que los jóvenes y los adolescentes no le encuentran sentido a su vida. El libro adquiere cuerpo en esta obra, y los propios actores resuelven los conflictos que genera este vacío de sentido, ¿verdad? Encontrándole un sentido. El tema
y esto es muy importante y relevante para Uruguay, porque no pasa en todas partes del mundo, es que a Sabrina se le ocurrió que podría ser actuada por jóvenes de INISA y también jóvenes actores profesionales recién egresados de la EMAD. ¿Bien? Bien. Y ahora se está presentando una segunda obra de estas mismas características, con poblaciones privadas de libertad y población no privada de libertad, también actores profesionales, mañana a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en la Sala Citarrosa, la obra Crash, que aborda el tema de relaciones socioafectivas entre adolescentes. También Sabrina interesada en procurar que los propios adolescentes sean las personas que producen sus propias obras y den voz a sus propias tramas, a trayectorias vitales. Entonces, ella ha tenido algunas otras revelaciones trabajando con varones de INISA. ¿Y qué le han dicho esos varones sobre ser varones? ¿Qué han tenido que hacer para ser varones? Entonces, por ejemplo, ahí me acuerdo que aparecían distintas cosas desde no podés jugar con eso, dónde está la pelota, es que jugar con la pelota, cosas así que ellos se acordaban de sus infancias. Y después me acuerdo de una frase que se repetía pila, que es no te da la sangre, que por ejemplo yo nunca la había escuchado. Claro, y a mí como mujer nunca me habían dicho no te da la sangre, que tiene un poco que ver con eso, bueno, no seas cagón, no sé qué, pero el no te da la sangre me parecía, es tan gráfica. Y esa, por ejemplo, era algo que se lo decía mucho porque se repitió en varios de los gurises. Y después otras cuestiones que tienen que ver con cómo es habitar la calle siendo varón, cómo te tenés que parar, ¿no? Y eso, por ejemplo, es increíble, porque ellos lo actúan. O sea, ellos están hablando de una manera, de repente como con un cuerpo más relajado o flexible, y cuando tienen que actuar eso, ahí aparece como el macho. Y ahí vos decís, claro, es una actuación. Vos actuás de esto, vos no sos esto si hasta hace medio segundo estabas con otro cuerpo, digamos. Eso es re interesante de ver, y sobre todo creo que este tipo de teatro, cuando vos lo estás haciendo como parte del proceso, como un participante, también te ayuda mucho a visualizar cosas que tenés internalizadas o a visualizar cosas que están en nuestra sociedad y que no ves porque nos habituamos tanto a verlo. Esto lo decía Augusto Boal, ¿no? O sea, como el teatro es hacer visible aquello que está invisible porque nos acostumbramos a verlo. Bien, como decía nuestro oyente, ¿Gustavo se llama? Sí, Gustavo, el oyente del Teatro Invisible. Bien, Gustavo, gracias. Precisamente esto también Boal decía, el teatro no es la revolución, es el ensayo para la revolución, ¿verdad? No es que vamos a cambiar después de esto, pero sí vamos a tener más herramientas para poder cambiar cuando llegue la hora. Claro. Sí puede promover un impacto en tu historia de vida, puede darte herramientas para comprender tu realidad, puede ayudarte a tejer vínculos, a aprender a convivir de otra manera, a resolver conflictos de otra manera, a revisar esa zona oscura de la masculinidad hegemónica como estábamos viendo. Y algunas cosas más. Escuchamos a Sabrina. Trayendo a Augusto Boal, él decía es que el teatro lo primero también busca como sacar de vos cualidades que ni siquiera sabés que tenés. Que todos somos mejores de lo que pensamos que somos. El problema es que no todos tenemos las oportunidades para poner eso a jugar. O las oportunidades de que alguien te diga, ¡pa, qué bien esto que estás haciendo! Y una de las cosas que yo he visto con teatro, con el teatro que trabajo y con las personas con las que trabajo, es que muchas de esas personas, la primera vez que reciben un aplauso en su vida, es el momento en el que están haciendo el taller de teatro, es el momento en el que están haciendo la obra de teatro. Y es muy importante que en tu vida te digan, pa, estás haciendo las cosas bien. Porque en general, si venís de una trayectoria donde has fracasado en el sistema educativo, o el sistema educativo ha fracasado contigo, ¿no? Donde no, o sea, tu derrotero de vida en realidad es haberla cagado. Y empezar a hacer cosas y que te digan, pa, qué bien esto, o qué buena esta idea que trajiste, qué bien cómo hiciste este ejercicio, o qué bien que estás interpretando este personaje, y después el aplauso del público, ese reconocimiento, es fundamental. Y allá fuimos un jueves de lluvia, tormenta, viento, estábamos en el Centro Cultural Goes, yo estaba ahí tranca y viene Sofi y me dice, hola Emilia, Sofi Romano, ¿qué haces acá? Ay, venimos a ver la misma obra. Sí, veníamos a ver la misma obra, estábamos unos minutos antes pensando que, bueno, que las personas privadas de libertad tienen un tiempo X y que hay que ser súper puntual, ¿no? Y llegan los actores, no llegan los actores. Llegan los actores, no llegan los actores. Y no llegaban los actores, y no llegaban los actores, y no sabíamos si la obra se iba a realizar.
efectivamente llegó el móvil policial para representar esta obra escrita por Adrián Baraldo, un ex compañero mío de estudios de la licenciatura en educación que curso desde el año 2020. Hoy hay una asamblea de estudiantes de educación que lleva su nombre porque, bueno, Adrián fue liberado, cumplió su pena, pero falleció producto de un cáncer en el año 2023. Vamos a ver... gracias al Centro Cultural Goes que me dio un reel cortito. Que vamos a ver algunas de las personas que participaron en la obra y les voy contando qué pasó. Perdió el encanto, viajando en un tiempo fugaz. Pica el viento sobre las venas, lágrimas sin peso caen. Me voy corriendo en la carretera, cuando echo a andar, golpean los baches, corren las ruedas, con calma voy a acelerar y pienso en no volver. Bueno, ahí veíamos, y me emociona de verlo nomás, ellos llegaron esposados. ¿Cuántos actores? En ese momento había 11. No todos llegaron, porque no todos los personajes llegaron. Hubo muchos que tuvieron que hacer un toro, ¿no? Porque, como se dice en teatro, hacer un toro que te dan el libreto el día antes o el mismo día y vos tenés que pararte y hacer lo que puedas en escena con los compañeros, ¿no? Claro. Los espectadores esperábamos más de una hora para ver el comienzo de la obra. El escenario estaba vacío. Sentamos y había luces sobre un escenario vacío en el que iban apareciendo las escenografías, la escenografía con parte de los actores, pero lo primero que apareció fue un policía a chequear que el escenario estaba en buenas condiciones y que dentro del público, bien, no había nadie encapuchado, me imagino. Sí, claro. Un montón de familias presentes, un montón de personas que no van a la cárcel, pero sí van a ver a sus familiares actuar. Detrás de mí alguien preguntó, ¿sabés quién es Augusto Boal? Y alguien empezó a explicar y a hablar sobre la vida de Augusto Boal. La sala se llenó. Lloramos con Sofía Romano en varios momentos de la obra porque no hay forma de no quedar impregnada por un relato que nadie nos contó sobre cómo es el primer día después de salir de una cárcel. A dónde van, cómo son atendidos, qué respuesta tienen, ¿no? Y poder verlo en escena, más allá de que uno puede leerlo en crónicas, puede ver documentales, pero verlo en el convivio, decía Dubati, convivio teatral, vivirás de otra manera. Cuando se le presenta la oportunidad de reincidir al protagonista, y yo, por dentro, como todos los que estábamos ahí, que no suceda. No lo hagas. Y claro, también un despliegue de estigma por parte de los vecinos que recibían a esta persona privada de libertad, ese malandro que sale de la cárcel, lo único que sabe es robar, los propios presos diciendo eso, claro, los propios presos encarnando a sus antagonistas. Pedí permiso a la directora de la Unidad 6, que estaba presente, la magíster en psicología Lourdes Salinas, para entrevistar a algunos de ellos. Pasé al camarín y me contaron sobre lo que sienten cuando actúan, qué significa para ellos hacer esta tarea. Primero que nada, siento cuando salgo al escenario que me pongo la 10, ¿no? Que me pongo la recasaca, me tomo con la seriedad de llevar el mensaje a cabo bien dado, ¿no? Porque es una obra de teatro que da un mensaje muy importante. Lo más importante para nosotros es llevarlo a todos los sectores de la sociedad. Hoy nos pasó que, había gente que era nueva y eso es parte del teatro también porque no saben cómo afrontarse a los miedos y ahí es donde descubren nuevas habilidades que yo las fui descubriendo también dentro de teatro. Cuando yo ingresé a teatro no sabía lo que era, entré y cuando ya estaba adentro empecé a descubrir un mundo de puertas que se me fueron abriendo, que la verdad, impresionante el teatro y yo cada vez que salgo al escenario siento todas esas emociones en una sola. Y donde lo doy el mensaje también, ¿no? Ahora, esta vez vinimos acá al Club Goe, pero las últimas 3 veces fuimos adentro de la Colonia Berro, donde yo pasé casi toda mi adolescencia ahí adentro y estaba enfrente a muchachos que me veía a mí hace 10, 15 años atrás con mucho menos experiencia y es fuerte también, ¿no? Ayer lo hablaba con mis compañeros y le digo, ¿cómo he desarrollado habilidades dentro del teatro que me benefician en la vida cotidiana también, me ayudaron a conocerme más a mí mismo? El teatro. Con Sabrina, me acuerdo que hicimos una obra de teatro en el hogar Sarandí, en el que yo era un niño y empezar con teatro me cambió
pila de mi personalidad, de ver la realidad de otra manera, porque me generó una herramienta de confianza en mí y lo que es trabajar en comunidad, en conjunto, con un grupo. O sea, siento que me dio otra herramienta más para una reinserción mañana cuando esté afuera. En el sentido de poder comunicarme mucho mejor, de poder hablar de otra manera y en el poder de trabajar en conjunto con otros grupos. Porque nosotros hoy en día somos 23 personas en el grupo de teatro. Y viste que no es fácil el coordinar con todos, el tener una responsabilidad de ir a ensayar todos los días. Nosotros ensayamos de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Y los días que estamos previo a una salida, ensayamos sábado y domingo también. Bien, ensayan más que cualquier actor profesional. Actuaron en Facultad de Humanidades, Sala Camacuá, Lazaroff, IFE, Centro Juvenil Marconi, bueno, en el Salón Azul anexo del Palacio Legislativo, en el Quebracho, Hogar Sarandí, en el Granja, en el Hogar Desafío, en la Sala Goes, y ahora van a hacer una función para los que lo quieran ir a ver el día después en el Centro Cultural Experimental de Malvin. De Malvin, sí. Buenísimo. ¿Eso todavía no tiene fecha? No, todavía no tiene fecha. Sí, próximamente, porque todo depende de las autorizaciones judiciales. Claro, para poder salir. Ellos tienen además una cooperativa de vivienda que Fugman está ayudando desde el nacimiento y una cooperativa de trabajo. Por lo tanto, ellos están organizando su salida en forma como mucho más sólida y formal, ¿verdad? Obviamente hay personas que salen antes de lo previsto, pero ya están pensando en construir sus propias casas, en tener una cooperativa de trabajo que implique, ¿no?, trabajos de electricidad, herrería, carpintería, mantenimiento y limpieza. Necesitan, sí, una empresa o figurar con una personería jurídica, pero bueno, están trabajando para eso. Desde el otro lado, o desde este lado, las personas no privadas de libertad, Sabrina Esperanza y Gabriela Larrañaga fundan Descentrada Escena, que es una productora que trabaja en teatro del oprimido, pero también trabaja con obras que se crean con personas privadas de libertad y personas no privadas de libertad, y nos cuentan que se trata más o menos de esto. Descentrada Escena es una compañía teatral. Queremos seguir generando proyectos teatrales, políticos y artísticos y educativos. Entonces, a partir de ahí nace Descentrada Escena, y desde Descentrada Escena es que generamos el proceso de Crash, de la obra sobre los vínculos afectivos en la adolescencia. Y desde Descentrada Escena también presentamos un proyecto para trabajar con el grupo de teatro de la Unidad 6 de Punta de Rieles, que es un proyecto que fue aprobado por los fondos de incentivo cultural y que ahora estamos en el proceso de conseguir empresas que puedan estar interesadas en obtener los beneficios fiscales que el fondo permite, apoyando el proyecto y poder generar un acompañamiento al grupo de teatro de Punta de Rieles. Y además es un proyecto además que diseñamos en conjunto con ellos, y la idea es que ellos puedan empezar a tener materiales, insumos para continuar profundizando y desarrollando su quehacer teatral. Entonces, poder contar con insumos materiales que les permitan ampliar su llegada, sus conocimientos, su creación. Bueno, en esta frontera de la que hablábamos mientras nos comentaba Descentrada Escena Sabrina de qué trata, en esta frontera donde ellas trabajan, que tiene mucho que ver con un trabajo social, pero también tiene mucho que ver con un trabajo artístico, muchas veces son subestimadas en ambos espacios, ¿no? Y claro. En esto de que en el teatro te dedicas a lo socioeducativo y en lo socioeducativo te dedicas al teatro. Entonces, al final, la interdisciplina no llega a ser todavía carne en la sociedad y no llega a obtener como un espacio de solvencia y de autoridad, digamos, pedagógica, autoridad artística. Bien, Emi, estamos cerrando entonces, ¿no? Y vos decías que tenés también para compartir un clip. Sí, mira, la canción final de la obra, la verdad, la interpretó con una guitarra un chiquilín que había agarrado una guitarra por primera vez, porque al que agarraba la guitarra no lo dejaron salir de la Unidad 6. Y los chiquilines me dijeron, por favor, y fue lo único que grabé la obra para traer. Y me dijeron, por favor, Emilia, te pedimos, no muestres ese video. Bueno, mostramos un poquito. No, sí, te vamos a mandar uno mejor. Ah, perfecto. Me mandaron el mejor. A ver. Este video es el final de la obra El Día Después, representada en el Centro Quebracho de la colonia del Nicoliche. La vida te pone andajos y hay que elegir para no sufrir, para ser feliz. Hay que elegir. A mis hijos no vi crecer.
Bueno, ahí está, ¿no? Es como una autorreflexivo, ¿no? Compartiendo un poco lo que aprendieron también en este proceso, en esta canción final de esta obra. Y lo que siguen editando cada vez que lo presentan, porque además hacen foros, las personas participan sobre el final de la obra, le dejan esquelitas, hay un ida y vuelta con un público que no accede generalmente a esta realidad. Emi, muchas gracias por acompañarnos en este aguijón. Ya se viene Par en el Mundo. Queremos dejar también este final con una canción que tiene mucho que ver con todo esto que nos trajiste hoy del Teatro del Oprimido, que es la canción My Life del primer disco de Kung Fu on Biham, que fue un álbum grabado mientras estaba privado de libertad en Punta de Rieles, Federico González, lanzado en el 2017 y de hecho privado de libertad obtuvo permiso para hacer una presentación en el Teatro Solís, algo que fue también inédito y de alguna manera marca también las pautas de cosas que pasan en el país, que trascienden entonces los muros de la cárcel y que habilitan otras libertades. Así que bueno, cerramos con esto, ¿te parece? Por supuesto. Nos encontramos mañana. Gracias, Matías, que andas por ahí, por todo el trabajo de producción. Alejandro, Joaquín, Luciano, muchas gracias. Nos vemos mañana.